La emoción más antigua del mundo es el miedo. Y el miedo más antiguo es a lo desconocido, a lo sobrenatural. Aquí comienza Ñuñoa Paranormal, el podcast. Historias llenas de misterio, con la conducción de Héctor Rojas. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Y para presentar a nuestro siguiente invitado, les voy a comentar que nació en Santiago. Desde muy joven descubrió su pasión por los misterios, lo paranormal y la ufología. Es de profesión periodista, desarrollando su trabajo como reportero para el diario La Tercera y el Nuevo Herald de Miami. Sus vínculos con los temas ufológicos se remontan a mediados de la década de los 90, donde siendo un estudiante universitario tomó contacto por primera vez con algunos de los investigadores locales y con diversas agrupaciones. Ha publicado, entre otros, los libros que hoy día nos convocan: La Noche de los Centinelas, OVNIs en Chile y El Secreto de Isla Friendship. Le doy la bienvenida a don Patricio Abusleme. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Agradecido también de que aceptaras la invitación, Patricio. Acá todo muy bien. Patricio, primero que todo, y para comenzar ya de lleno en materia, preguntar respecto a, en orden cronológico, respecto a La Noche de los Centinelas. Porque tus libros son lo mejor en lo que respecta a investigación del fenómeno OVNI. Y son lectura obligada para la gente que nos gusta este tema. Entonces, como te decía, para comenzar quizás con el primero de tus libros de esta trilogía, que es La Noche de los Centinelas, ¿cómo surgió la idea de escribir respecto al caso del Cabo Valdés? Nació a partir de lo que yo consideré una necesidad, porque antes de eso no había realmente un libro o alguna investigación profunda sobre el caso. Teníamos, por ejemplo, un capítulo del programa de la serie OVNI, Claro. donde se tomó el caso, y yo creo que fue la investigación más profunda que se había hecho en más de 20 años sobre el caso, porque ahí encontraban a dos de los conscriptos que estaban con Valdés. Ahí entrevistaron también al que era el capitán de ellos en la unidad en Putre, al brigadier Pedro Urcudoy, etcétera. Una serie de fuentes a las que nunca antes habíamos tenido acceso. Entonces me pareció que era la dirección correcta, pero que todavía faltaba entrevistar a más de los conscriptos, porque en total eran 7 más Valdés. Y en ese capítulo faltó el propio Valdés, que él no fue entrevistado para ese episodio de OVNI, sino que un par de meses después, me parece que fue, en junio de 1999, él estuvo en De Pe a Pa. Claro. En un programa de prime time con Pedro Carcuro, donde ahí nos dejó a todos como bien intrigados, porque como que dijo algunas cosas, pero tampoco dijo mucho. Sí. Habló que iba a sacar un libro a fines de ese año, que recién lo publicó el 2024, o sea, el año pasado. Claro. Entonces, cuando yo vi que estaba pasando todo eso, yo era mucho más joven, tenía, ¿cuánto? 24 años, 23 años, una cosa así, 22, no sé. Era muy joven, tenía un trabajo de medio tiempo que me dejaba bastante tiempo libre. Era soltero, no tenía mayores obligaciones, entonces pude darme realmente el lujo y el privilegio de poder investigar el caso en profundidad, que comenzó como localizando a los testigos. Claro, ahí está La Noche de los Centinelas, sí. Acá también lo tengo. ¿Ah? Tenemos acá La Noche de los Centinelas. Entonces primero localicé a todos los testigos, incluyendo a don Armando Valdés. Con él viajé a Putre. Él no había estado en Putre desde que sucedieron los hechos en el 77, y viajamos juntos a Putre en noviembre del 2002. Ese año fue cuando hicimos nuestra colaboración, el año 2002. Yo ese año fue que empecé a investigar el caso en forma
como sistemática a localizar a los otros conscriptos, y cuando ya generé una cantidad más o menos importante de información, de entrevistas, etcétera, también con testigos que yo llamo los testigos indirectos, que no fueron testigos del fenómeno, ¿Ya? pero que fueron los primeros que hablaron con ellos allá en Putre, ya. Cuando después de que pasó esto. Uno que era el mejor amigo de Valdés, que era Antonio Flores, que también era un cabo del ejército, y el profesor Pedro Araneda en Putre. Entonces, cuando yo llegué a entrevistar a todos estos personajes y ya tenía una cantidad más o menos grande de información, dije, esto hay que darlo a conocer a la opinión pública. Claro. Y por eso decidí escribir este libro. O sea, tenía toda esa información y me demoré varios años en escribirlo. O sea, no es que me haya demorado en escribirlo, que haya demorado años en escribirlo, sino que demoré años en empezar a escribirlo. Ya. Que tienen que ver con la vida personal de uno, que contra todo pronóstico encontré a una compañera que es mi esposa hoy, me casé. Entonces como que la vida personal de alguna forma como que pasó a tener prioridad, por supuesto, encima de esta cosa de la ufología. Estuve viviendo fuera de Chile un par de años, entonces al final el libro lo escribí un 90% de la noche de los Centinelas cuando yo estaba en Brasil. Mi esposa es brasileña. Estuvimos un par de años viviendo en Estados Unidos, volvimos a Sudamérica y estuvimos en Brasil unos 3 o 4 meses en la casa de mis suegros, y yo ya tenía toda la información para el libro, y ahí fue cuando estaba en la casa de mis suegros que escribí La Noche de los Centinelas del 2008. Me habría dado unos 3 meses por ciento del libro, y el resto ya cuando nos fuimos a vivir a Chile, ahí logré entrevistar a uno más de los conscriptos, que es Humberto Rojas, con el que también viajé a Putre. Entonces ella tenía información más actualizada, complementaria, y ahí logré terminar esta primera edición de La Noche de los Centinelas. Quise publicarla y yo consideraba que era un libro bastante completo y muy interesante, y entonces tenía esperanzas que lo publicara alguna editorial. Y ahí me llevé también una sorpresa desde el punto de vista negativo, que me di el trabajo y asumí el costo de imprimir algunos ejemplares así en Dimacoffee, en estas empresas donde uno fotocopia documentos, etcétera, y era un mamotreto más o menos grande, y lo repartí en algunas editoriales y nadie le interesó publicarlo. Entonces, como decepcionado con eso, al final decidí asumir el costo yo, y yo mismo diagramé el libro y lo imprimí en una imprenta en Santiago. 500 ejemplares, de los cuales la mitad fue distribuido en librerías y la otra mitad lo repartí yo, digamos, lo comercialicé yo por mi parte. Y esa fue la primera edición de La Noche de los Centinelas. Posteriormente, la edición que actual es una edición ampliada y revisada que tiene 2 capítulos adicionales, y esa estaba disponible en Amazon. Yo ya no volví a imprimir más en imprenta, sino que como Amazon tiene esta opción en que uno puede hacer sus propias publicaciones, yo opté por eso con mis 3 libros. Claro, no, sí te entiendo. Bueno, dudo mucho que no haya alguien que nos esté viendo ahora que no conozca la historia del caso, pero para hacer un resumen, ¿qué es lo que sucedió en Pampa y Uscuma aquella noche del 25 de abril de 1977? Era un grupo de 8 soldados, o sea, 7 soldados conscriptos haciendo su servicio militar, al mando de un cabo segundo de 22 años, que era el cabo Armando Valdés, y ellos estuvieron desde las 8 de la mañana en un sector que se conoce como Pampa y Uscuma, en unas caballerizas que tenía el ejército de Chile. Tenían alrededor de 300 caballos que ellos usaban para fines militares. Ellos lo usaban para desplazarse por el altiplano. Y eso en esa época no se divulgó porque era un secreto militar. Por ridículo que parezca, era un secreto. Y el ejército en Chile, que en esa época estaban a cargo del país, estábamos en dictadura, ellos no querían que se enteraran de eso los bolivianos ni los peruanos.
Entonces, si tú lees los diarios de la época, en ninguna parte va a decir que era un grupo cuidando caballos, sino que era una patrulla militar, y eso es mentira. Sí. Y hasta ahora se repite esto de la patrulla militar, todos hablan de la patrulla y no existe, eso no es mentira. Era una guardia de pesebrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos estuvieron todo el día en ese sector, en las caballerizas, cuidando a los caballos, y era una guardia que se hacía 24 horas, y a las 8 de la mañana al día siguiente llegaba una guardia de relevo. Pero cuando ellos estaban en plena noche, alrededor de las 2, 3 de la mañana, estaban dentro de una de las secciones de las caballerizas que usaban como para pernoctar. ¿Ya? Algunos probablemente dormían, otros estaban despiertos, conversando, etcétera. Tenían una fogata encendida y había 2 soldados que estaban afuera como haciendo una ronda, como una ronda de guardia, y ellos llegaron a donde Valdés avisándole que estaban como cayendo una estrella afuera. Y ellos decían, venga a ver las estrellas que están cayendo. Y entonces el grupo entero salió como a una especie de patio interior que había en las caballerizas. ¿Ya? Miraron hacia los cerros que tenían en el fondo y vieron que cayó efectivamente una cosa, como una estrella, como una luz de color violeta, detrás de uno de los cerros que tenían al frente, y casi inmediatamente cayó una segunda estrella, pero en los faldeos del cerro, al frente de ellos. ¿Ya? Y esa fue la luz como que estuvo más en contacto con ellos, como que interactuó con ellos, como que se acercaba, se alejaba. Ellos estaban muy asustados, no sabían lo que era. Le gritaron que se identificara. Fue alrededor de 1 hora, según Valdés dijo en una entrevista que dio en esa época a Pablo Norato, que está en YouTube, Sí, en blanco y negro. Sí, Entonces, la vi. estaban todos aterrorizados, nadie sabía qué es lo que era eso, y en un momento Valdés como que ordenó que todos se tomaran de los brazos, así como encadenados de brazos, para permanecer juntos, para que si pasaba algo, que les pasara a todos juntos. Pero en un momento dado, el propio Valdés como que se zafó del resto de los conscriptos y se fue caminando en dirección a la luz. Y los conscriptos dicen que en ese momento dejaron de verlo, como que él habría desaparecido, y que ellos asociaban, decían, mi cabo, ¿dónde está mi cabo? No aparecía, y en un intervalo que ellos calculan que fue de aproximadamente 15 minutos, porque en realidad no sabemos cuánto tiempo pasó, porque se supone que ninguno tenía reloj, solamente Valdés. Ellos vieron como que él reapareció en la zona, han dejado de verlo como que cayó de arriba, y como que cayó y no los reconocía y los miraba con ojos desorbitados y se reía y como que se desmayaba. Una situación muy, muy rara, como que estaba en un estado de conciencia alterado, y ellos lo llevaron a la fogata, como que lo arroparon porque como que temblaba, y ahí cuando él se mandó esta frase famosa que quedó para la posteridad, que es algo así como: ustedes no sabrán quiénes somos, nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos, con una voz extraña, según dicen ellos, como si no fuera él. Y ahí ellos notaron que también la barba la tenía crecida, en circunstancias que él solamente usaba el bigote, y ellos dicen que él estaba solo con el bigote al momento en que dejó hacia la luz, y cuando volvió tenía una barba como crecida de varios días, y el reloj que él usaba, que parece que era uno de los primeros modelos de relojes digitales, había quedado parado así como a las 4:30 de la mañana, y en vez de mostrar el calendario la fecha 25, que era el mes de abril, mostraba la fecha 30. Entonces ellos asociaron estos 5 días en el futuro con el crecimiento de la barba de Valdés, como que para Valdés hubieran pasado 5 días en aproximadamente 15 minutos, que es el tiempo que estuvo desaparecido. Yo personalmente no creo que haya sido así, pero eso es lo que hizo al caso tan famoso, y es una cosa como prácticamente única a nivel de la casuística mundial. Sí, claro. Ahora, según tengo entendido, Valdés, después de que los conscriptos en este caso lo reciben, él pierde el conocimiento, ¿verdad? Y él en este caso... Dime. Sí, él solamente dice que recuerda cuando despertó al día siguiente en la mañana muy temprano,
Entonces él recordaba haberse alejado de los conscriptos y después haber despertado en la mañana, como que ese intervalo en que estuvo desaparecido aparentemente no recuerda nada hasta el día de hoy. Claro, Y, o y sea, por eso también él aceptó meterse a una hipnosis en 1999. Claro, exactamente. O sea, y la versión en este caso que él ha dado, independiente que se haya modificado con el tiempo, es la versión que los conscriptos le dieron a él de lo que pasó. Sí. O sea, originalmente los que contaron la historia fueron los conscriptos. Y el mismo Valdés lo dice en la entrevista con Honorato, dice, sí, eso es lo que ellos me contaron a mí, porque yo no recuerdo nada, decía. Entonces, esa fue la versión original que hasta el día de hoy mantienen los conscriptos, pero el 2002, cuando yo colaboré con Valdés y cuando fuimos a Putre, filmamos un video allá que también está en YouTube, donde él me cuenta su versión, que él dice que es la verdad, que él dice que en realidad recuerda todo, y que en el intervalo en que estuvo desaparecido la vista de los conscriptos, en realidad se había ido a otra sección de las pesebreras para orinar. Entonces yo esa versión, cuando me la contó, yo la creí originalmente, pero cuando la sometí como la contrasté con la versión que me entregaban todos los demás, me di cuenta que en realidad no se sostenía. No, pues no. Y por eso es que yo actualmente creo que la versión verdadera es la que se contó originalmente y que siguen contando actualmente los conscriptos. Exactamente, porque, a ver, de lo que yo por lo menos vi la entrevista que le tomó Pablo Honorato, que fue un par de meses después de que ocurrió. Vi la entrevista de Pedro Carcuro en DPAPA y vi también la entrevista que tú le hiciste el 2002, que las tres están disponibles en YouTube. Si alguien las quiere ver, pueden contrastarlas. Y las tres son versiones diferentes respecto a lo que ocurrió. ¿A qué crees tú que se debe eso, que el cabo Valdés ha ido, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido cambiando la versión? A ver, yo atribuyo que su versión actual responde a sus creencias religiosas. Él se volvió se convirtió en la fe evangélica alrededor de 1982 o 1983 por un tema familiar que no tiene, en mi opinión, relación con esta cosa del encuentro con el OVNI. Y toda su familia se convirtió a la religión evangélica y participan en forma muy activa. Entiendo que él es pastor evangélico y que, de acuerdo a la visión particular que tiene don Armando, esta cosa fue algo demoníaco, como que esa es la interpretación que él le da actualmente. Y ellos tienen creencias como en ciertos hechos que van a ocurrir en el futuro o cerca del fin de los tiempos. Y una de estas cosas, de estos conceptos que tienen ellos, es el que se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, en que va a llegar Dios y va a llevarse físicamente de la tierra a los justos, y que este concepto tiene mucho parecido con el concepto de las supuestas abducciones de la ufología, pero que esto de las abducciones por parte de la ufología pueden ser un engaño por parte del maligno, de acuerdo a las creencias de los evangélicos, que aparentemente sostiene don Armando Valdés. Entonces mi interpretación es que él de alguna forma está negando la posibilidad de que haya sido abducido por eso, porque esto vendría a ser como este engaño del maligno que va a tratar de hacer creer a los fieles que es como el rapto de la iglesia. Pero él nunca ha negado el hecho mismo. O sea, él hasta ahora dice que cayeron las luces, estos ovnis, que nadie sabe hasta ahora qué es lo que era eso, etcétera. Sí, exactamente. Ahora, volviendo a la entrevista que tú le hiciste el 2002, en una parte él menciona que el ejército lo obligó a dar esa declaración, esa entrevista con la entrevista que dio a Honorato. ¿Crees tú que tenga algún tipo de relación con lo que era la dictadura en aquel tiempo? Que estamos hablando de 1977, estábamos en plena dictadura. ¿Crees que haya sido una especie de volador de luces? No. Es una posibilidad que yo investigué. Traté de entrar en esa arista y me encontré con que no hubo nada de eso. Era como un hecho que, o sea, para empezar, en la zona donde ocurrió esto,
hay avistamientos y encuentros con ovnis tanto antes como después de lo que le pasó a Valdés con los conscriptos. Es una zona donde generalmente se daba este tipo de situaciones, pero nunca hubo como un caso tan mediático como el de Valdés, como el de los conscriptos. Incluso hay una especie de supuesta abducción 3 años antes, en 1974, de un niño de origen boliviano, un joven, que era Lucio Quevedo Lazarte, sí, en la escuelita de Putre. Entonces es una zona donde ocurrían estas cosas, y sea lo que sea, ¿no? Y la cuestión es que pasó esto con Valdés el 25 de abril, y esto recién se divulgó a la opinión pública el lunes 16 de mayo de 1977, 3 semanas después, a través del diario Estrella de Arica, que es de la cadena El Mercurio. Entonces, como es de la cadena del Mercurio, también fue publicado por el Mercurio en Santiago. Y el ejército, hasta donde yo puedo averiguar, como que el tema del ovni en sí no le dio mayor importancia. A ellos lo único que les importaba era aplicar una especie de censura previa para lo que te decía antes, evitar que se publicara que estaban cuidando caballos. Ese es un factor, un hecho que se omitió por completo, y que se dijera que era una patrulla militar cuando en realidad no lo era. Entonces, originalmente se publicó, generó un impacto tremendo, mucho interés, salió en el Mercurio. Entonces, a raíz de ese interés es que el Canal 13 mandó a Pablo Norato a Arica a entrevistar a Valdés. Entonces ahí le dijeron, ok, ya está la entrevista, pero tú tienes que decir que esto era una patrulla militar y no hables de los caballos. Eso es algo que le interesaba al ejército, o sea, una cosa de no darle información estratégica a sus rivales, que eran los peruanos y los bolivianos, porque temían que hubiera algún tipo de confrontación, porque quedaban 2 años para que se cumpliera el centenario de la Guerra del Pacífico. Exactamente. Entonces es increíble, el ejército no fue que censuraran o encubrieran esto por el tema del ovni, como que al ovni no le dieron importancia. Y de hecho, cuando yo conversé con el que era el jefe del servicio de psiquiatría del hospital militar, que era Roberto Lailácar Chávez, él me dijo que a él le llamó mucho la atención que esto saliera en la primera página del Mercurio y que nadie en el ejército le diera importancia al tema del ovni. Entonces él, como tenía esa posición, tenía la facultad de llamar a cualquier oficial o suboficial del ejército en el país para hacerle exámenes, y él mandó a llamar a Valdés para que viajara a Santiago. Lo tuvieron internado en el hospital militar y le hicieron una serie de exámenes para ver si estaba loco. Y al final determinaron que lo que él había vivido había sido una alucinación. Pero a los conscriptos tampoco lo entrevistaron, nada. O sea, fue un informe realmente muy, yo diría, muy sesgado. Muy sesgado. Sí, exactamente. Pero hablando de eso, hablando del médico del hospital militar, ¿hubo algún tipo de investigación oficial por parte del ejército? ¿Se emitió algún informe? Hasta donde yo sé, fue solamente ese. Solamente ese. O sea, yo al menos no conozco otro, o no he escuchado hablar que haya otro, porque hay una historia con ese informe. Yo ese informe lo publiqué con la primera versión de La Noche de los Centinelas en 2010, porque a mí me entregó una copia de ese informe el propio Armando Valdés. ¿Y cómo lo consiguió él? Él dice que le dio una copia a JJ Benítez, el famoso escritor español, que él estuvo investigando el caso de Valdés el año 89 y 90. Entonces Benítez contó en algunas entrevistas que cuando él vino a Chile a hablar con Valdés, a pedir autorización para hablar con él, etcétera, y que Valdés no quería hablar, se entrevistó con Augusto Pinochet. Sí. Entonces lo recibió Pinochet y Benítez le dijo, oye, necesito saber qué pasó acá, y como que Pinochet le dijo que el caso era falso, que Valdés estaba borracho, etcétera, y que al día siguiente apareció un edecán de Pinochet en el hotel de Benítez. En el Hotel Carrera. Dijo, esto es de parte de mi general, y le dio como una carpeta con estos informes psiquiátricos que Benítez nunca publicó, sino hasta hace como un mes atrás.
Benítez sacó un libro nuevo de poco más de 1000 páginas que se llama Están aquí. Y ahí, en ese libro, hay un capítulo que dedica al tema de Valdés y cuenta algunas de estas cosas que te estoy diciendo, y ahí él publica el informe íntegro. Son 2 informes en realidad, uno psiquiátrico, otro psicológico. Ya. Y en la copia que tenía yo, falta la primera página del informe psiquiátrico, pero en lo que publicó Benítez ahora está completo. Entonces ahora, después de tantos años, yo logro ver el informe completo, porque antes me faltaba esa página. Ya, Pero no, eso sí. es lo único que conocemos como informes de oficiales respecto al caso del Cabo Valdés. Ya, entiendo. Ahora, lo que tú mencionaste también en un principio era que mucho después, en el año 99, como Valdés no recordaba nada de lo que había ocurrido, se sometió a una hipnosis. Pero esa Claro. hipnosis en este caso no se sometió de manera, por así decirlo, oficial, sino que fue entre un grupo de amigos. Sí. ¿Puedes Claro, relatarnos? esto sí, ha generado bastante debate, porque para empezar, eran 3 personas que estaban presentes cuando le hicieron la hipnosis. Uno era el dueño del hotel en Coyhaique, donde se hizo esto alrededor de agosto de 1999, Ya, y los otros 2 eran oficiales del ejército en servicio activo. ya. Entonces eso ha generado también sospechas, porque dicen, fue una cosa del ejército, y la verdad es que no era una cosa oficial del ejército. Ellos 2 eran oficiales del ejército en ese momento, en Coyhaique, en la zona de la región de Coyhaique, y eran amigos personales de Valdés. Ujú. Ellos allá como que lo conocieron al estar sirviendo en el mismo lugar, se hicieron amigos, les interesaba el tema de la ufología, y dijeron, ¿sabe? Uno de ellos era oficial de sanidad, era dentista, Ya. y sabía sobre hipnosis ericksoniana. Entonces le Ah, ya. dijeron, ¿sabes qué? Podríamos tratar de hacerte una hipnosis para ver si puedes recordar qué es lo que pasó durante el encuentro con el ovni. Y según dijo uno de ellos, Valdés aceptó porque él sabía que había algo que había pasado y que él no recordaba. Entonces, y la parte también que genera mucho debate también hasta ahora, es que, según ellos me dijeron, lo sometieron a hipnosis y él como que cayó en trance. Esto creo que dura varios minutos, 40, 45 minutos, hasta que caiga en trance, etcétera. Ujú. Y Valdés, cuando le pregunté al respecto después, me dijo que no, que trataron de hacerlo, pero que al final no lo lograron porque él en el fondo no quería. Pero los otros dicen que sí, que estaba en trance, y ahí le preguntaron qué es lo que había pasado con el ovni cuando estaban con esta cosa al frente y cuando él se separó del grupo. Entonces, bajo hipnosis, él dijo que fue caminando hacia la luz que tenían más cerca y como que entró a esa luz por un costado, y que Ya. dentro de la luz del ovni, digamos, estaba iluminado como con una luz rojiza, Ujú. y que él ahí adentro vio a 3 personas con cascos blancos. Entonces, cuando él estaba relatando eso en la hipnosis, dicen los que estaban presentes ahí que él se puso a levitar, que él estaba acostado en una cama mientras le hacía la hipnosis, y que ahí, cuando se relató esto de que vio a los 3 con casco blanco, se puso a levitar. Ya. Entonces, como que esto generó una sorpresa grande entre los que estaban ahí. Empezaron a pasarle la mano por debajo para ver que realmente no hubiera nada sosteniéndolo, y a lanzar algunos chilenismos. Sí. Y aparentemente Valdés escuchó eso mientras estaba en trance, y como que despertó en forma repentina y cayó a la cama, y hasta ahí llegó la hipnosis. O sea, ahí tuvieron que calmarlo porque estaba como un poco alterado, y hasta donde yo sé fue la única ocasión en que se hizo algo de esas características. A mí me interesaba lo que él iba a decir bajo hipnosis. Me Exacto. interesaba si iba a contar que fue a orinar, que es la versión que me dio a mí, o si Sí. iba a contar otra cosa. Y contó otra cosa que va más en la línea de lo que relataron originalmente los conscriptos. Pero ahí el problema es que a mí me interesa ese contenido, pero todo el resto de los que conocen esta historia van hacia la parte que yo tampoco puedo explicarlo, que es lo de la levitación.
Exacto. Y claro, yo tampoco lo vi, o sea, a mí no me consta que eso haya sucedido, Ujú. pero hablé con dos de los que estuve, con tres en realidad, con el dueño del hotel hablé por teléfono, con los otros dos en persona, y todos me confirmaron que eso ocurrió realmente. Ya. Yo no tengo cómo explicarlo, pero eso fue lo que él dijo. Entonces, a partir de esto, de las tres personas con cascos blancos, el que hizo la hipnosis, que era el dentista del ejército, él como que creó una teoría de que esto hubiera sido un helicóptero y que los tres personajes de casco blanco fueran pilotos del helicóptero Ah, de ahí o viene la tripulantes teoría del de que, helicóptero. claro, de que pudo haber Claro. sido de estos helicópteros grandes, de estos Sikorsky. Entonces yo en la versión, en la reedición de La Noche del Centinela, Ujú. en uno de los capítulos adicionales yo hablo sobre esta teoría, como que exploro un poco, pero al final no me convence por varios motivos. Ya. Uno de los cuales es el ruido que meten los helicópteros, que se escucha desde lejos, y aunque haya sido un helicóptero silencioso, algo de ruido tiene que haber metido, y esta cosa, todos relatan que era totalmente silencioso. Sí. Entonces uno dice, no, a lo mejor era como un dron, pero en esa época yo no sé si hayan estado operativos los drones que conocemos ahora. Entonces 1977 no creo. llama la atención. Es una cosa que para mí todavía no tiene explicación. Exactamente. Sí, mira, de todo lo que pudiste investigar y todo lo que pudiste averiguar respecto a este caso, ¿cuál es la conclusión que tú sacas referente a lo que ocurrió en Putre? Que Valdés y los conscriptos tuvieron un encuentro con ovnis, un Ujú. encuentro real, o sea, no fue una invención, no fue como una tapadera porque trataran de desertar, como alguna vez se dijo, nada de eso. Tuvieron un encuentro con algo que hasta ahora para mí no tiene una explicación, que yo estoy abierto a la posibilidad de que haya sido algún tipo de operación, pero no por parte de chilenos, porque hay gente que cree que fue algo de la dictadura. Yo hasta donde puedo averiguar no es nada relacionado con la dictadura, sino Ujú. que si fue originado por alguien, probablemente haya sido alguien extranjero, Ya. pero para mí todavía no hay una explicación, o sea, no fue un volador de luces, como algunos creen, nada de eso, es algo que ocurrió, porque fue uno de los tantos fenómenos ovni que ocurren, o ocurrían al menos en esa zona. Ya. Pero Araneda, que era el profesor de la escuelita de Putre, él también era ufólogo, él recopilaba este tipo de historias, y hay varias que ocurrieron antes y después del caso de Valdés, Ya. como te mencionaba antes, y eso también está en La Noche de los Centinelas. En uno de los capítulos yo relato algunos de esos casos porque hay respaldo de prensa, fueron publicados también. Ujú. Exactamente. Es un caso que básicamente es, quienes nos gusta este tema, es quizás el que mejor conocemos, el que mejor tenemos data, y hay tantas versiones al respecto, tantas contradicciones, como tú bien decías, en este caso el Cabo Valdés acaba de sacar o sea, hace poquito tiempo acaba de sacar un libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero lo más probable, esto es mera especulación, que mantenga la teoría que ha mantenido en los últimos años, que es la explicación más bien religiosa de lo que pudo haber Ujú. ocurrido. ¿Tú Yo has tenido? tampoco he podido leerlo, ¿no? ¿Ya? Porque yo vivo en el extranjero, y Ah, acá no llega el libro, entonces claro. solamente podría comprarlo si yo viajo a Chile en algún momento, o si él lo publicara, por ejemplo, en Amazon, que es una Mm. plataforma a la que uno tiene acceso en cualquier parte del mundo. Y quiero leerlo porque me gustaría saber qué es lo que dice, pero tengo entendido que es una especie como de relato medio ficticio, ¿Ya? que tiene connotaciones religiosas, y a donde él en alguna parte también incluye lo que pasó en Pampa y Uscuma en 1977, Ya. pero me gustaría poder leerlo. Ya, ya. Pero el caso, yo siempre lo comparaba un poco con uno famoso de Estados Unidos, que es el caso de Travis Walton, que hay, Ujú. hay una diferencia importante, que Sí. Travis Walton y él estaba creo que como con 6 otros leñadores,
cuando le pasó esto el 75, el caso de Walton es previo al de Valdés. Ya. Pero ellos no eran militares, era un caso civil, no militar. Sí. Pero se parece mucho en el sentido de que uno de ellos fue supuestamente abducido y que cuenta con testigos, que él estaba también con 6 o 5 leñadores. Y Walton desapareció durante 5 días. Él estuvo 5 días perdido y reapareció después. Entonces tiene como varias similitudes, y Travis Walton se convirtió en una especie de celebridad en el mundo de la ufología porque va a congresos ufológicos, da charlas, Claro. etcétera. Y eso no había pasado con Valdés, pero empezó a suceder ahora. Sí, Después de que él publicó su libro, él ha estado yendo a algunos eventos ufológicos, algunas cosas, y ha dado más declaraciones que nunca antes en 40 años, prácticamente. Sí, exactamente. Sí, entonces ahí hay otra analogía con Travis Walton. Claro, no, sí es un tema que nos apasiona. Y derechamente, quiero pasar al siguiente libro, donde también haces en este caso un resumen de lo que pasó con el Cabo Valdés, que es OVNIs en Chile, que lo tenemos acá también, que lo tenemos acá, OVNIs en Chile, crónicas sobre encuentros reales con objetos voladores no identificados y sus eventuales tripulantes, que es un libro netamente de casuística ovni. Son 13 casos, claro, que son 13 casos que tú investigaste y que en este caso desarrollaste. Ahora, ¿qué criterios usaste tú para, en este caso, ver qué casos incluías y qué casos descartabas en esta publicación? Yo quise incluir casos que hubieran sido cubiertos por la prensa chilena, ¿ya? Y que hubieran causado alguna repercusión pública. Y cuando digo prensa, no digo solamente en los diarios, sino también en boletines o cosas así, como el caso de Isla Robert, por ejemplo, que es el primero, de 1956, que ese fue publicado primero en un boletín que se llamaba UFO Chile, del grupo UFO Chile, que fue uno de los primeros, si no el primero grupo ufológico que existió en Chile. Y bueno, ese también fue publicado después en un diario, pero varios años después, el 67. Entonces son casos que, como fueron publicados en prensa, tuvieron cierta repercusión pública, y son casos que a mí me parecía que de alguna forma daban cuenta de lo que habían sido la casuística ufológica chilena a través de los años, que a mí en lo personal me interesaban, y en varios de ellos logré entrevistar de repente algunos testigos, incluso muchos años después de ocurridos los casos. Claro. El tercer caso de ese libro es el de la hermana Lovazzano, que es un caso de noviembre de 1968. Claro. Cuando ellas eran niñas, tenían como 9 y 12 años, y yo las entrevisté el 2019, logré ubicarlas y entrevistarlas cuando ya eran señoras mayores, abuelas. Entonces fue bien interesante ver también cómo ha cambiado un poco la percepción de lo que ellas vivieron respecto a lo que fue publicado originalmente en los diarios. En la prensa, sí. Entonces ahí también, claro, pongo el caso de Valdés, de los conscriptos. Hay también uno aeronáutico interesante, militar, que es el encuentro de Danilo Catalán. Sí, sí. Él era piloto de la Fuerza Aérea. Y hay otros 2 aeronáuticos, que uno es menos conocido, pero fue publicado en prensa, que es el de Ricardo Franz, que fue en 1971, si no me falla la memoria, que lo siguieron varios ovnis, varias luces rojas, en un trayecto más o menos largo. Era un viaje desde Punta Arenas a Santiago. Y hay otro que a mí me parece súper interesante y que creo que a lo mejor no le han tomado el peso que tiene, que es uno de junio de 1988, 31 de mayo creo del 88, que es una cuasi colisión de un vuelo comercial de LAN con un ovni mientras se preparaba para aterrizar en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. Esa fue una cuasi colisión. El capítulo se llama Rumbo de colisión y es muy interesante. O sea, donde el avión le tuvo que hacer el quite. Le tuvo que hacer el quite con una maniobra que no es parte de las regulaciones aeronáuticas. No.
Cuando dos aviones van en rumbo de colisión, de acuerdo a las regulaciones aeronáuticas, tienen que hacer un viraje hacia la derecha. Ya. Entonces, de esa forma, ambos aviones terminan en direcciones opuestas. Imitándote. Claro, Exactamente. en Uno hacia el este lado del caso otro. se vieron en tal urgencia, digamos, en una situación realmente desesperada, que el copiloto, que entiendo que es el que tenía el mando del avión en ese momento, tuvo que hacer un viraje repentino hacia la izquierda para no chocar con esta luz que se les vino encima, que era este ovni. Entonces es un caso también muy interesante porque hay registro de audio, eso quedó registrado en audio. Don Gustavo Rodríguez Navarro, que fue el alma del CFA durante sus que era primeros 20 años, controlador. era controlador de tránsito aéreo Sí. y investigador OVNI. Él recopilaba los casos aeronáuticos. Él muy amablemente, muy generosamente me compartió información sobre ese caso, incluyendo la transcripción de las conversaciones entre el piloto de este avión y la torre de control y otros vuelos cuando esta luz se les fue encima. Entonces son casos muy interesantes. Y también, además del caso de Lucio Quevedo que mencionamos antes, que está en un Claro. capítulo solo para ese caso, está también otro caso del 74 que es mi favorito del libro, que es el caso de los artistas. El caso de Marcelo, con Tito Fernández, con Gloria Benavides, que el de Pampa Soledad. El de Pampa Soledad, que es bien interesante también. Sí, es muy interesante. Para quien no se acuerde a qué correspondía ese caso, por favor, explícanos. Esto ocurrió en la noche del 16 de agosto de 1974. Que estaba Marcelo Hernández, que era este cantante de esa época, que después tuvo el programa famoso Cachureo, el programa infantil. Claro. Gloria Benavides, que fue integrante del Happening con Ja, una cantante también muy conocida en Chile. Tito Fernández, el temucano, cantautor de temas folclóricos, etc. Estaba Jorge Cruz, que es un humorista. Sí. Estaba Pati Chávez, que era una cantante también de esa época. Y ellos habían tenido una presentación en una oficina salitrera. Entonces estaban viajando esa noche después de la presentación en dirección sur hacia Antofagasta. Ya. Entonces en la madrugada, mientras estaban desplazándose por la carretera en un auto de Marcelo de marca Volvo, Marcelo notó como una especie que él describió como una ampolleta, como que la tenía así hacia la izquierda, desde la ventana del conductor, del chofer, a cierta distancia, y como que lo iba siguiendo. Entonces empezó a inquietarse, empezó a asustarse, y Jorge Cruz, que iba de copiloto, le dijo: oye, ¿por qué miras tanto para allá? Le dijo: no, es que tengo esta luz que como que nos viene siguiendo. Entonces ahí como que los demás se percataron y vieron que la cosa efectivamente los seguía, y como que ahí ya le entró el pánico y vieron algunas cosas extrañas, como que el auto le faltaba fuerza, etcétera. Y en un momento se bajaron y venía al frente un camionero. Entonces ellos fueron a donde el camionero a preguntar si veía también el ovni, y el camionero como que no, antes parece que no se había dado cuenta, y le dijo: oh, ¿de veras que está esa cosa ahí? Como que le hizo cambio de luces, y esta luz extraña como que le respondió el cambio de luces. O sea, cosas muy, muy raras y también divertidas, como cierto chilenismo ahí que se le escaparon a Jorge Cruz, porque dice que vieron una figura como antropomorfa, como una figura humana, y que les causó, claro, pánico. Y ahí Tito Fernández, el que cuenta que tuvo como algún tipo de encuentro más cercano con esta cosa, y que de alguna forma le cambió la vida, porque él después quedó con esto de escribir sobre temas relacionados con, no sé cómo decirlo, con el contactismo quizás. Él hablaba de el hombre que vino de la estrella. Él llamaba así a ese ser que supuestamente siguió en contacto con él en forma telepática o algo. Entonces como que él se volvió como al esoterismo, ¿ah? Como que tuvo ese efecto en él que aparentemente no tuvo en los otros, pero es un caso también muy, muy interesante.
Ya, muy ya. pintoresco. Entiendo, sí. ¿Quién era el que en este caso relató la experiencia en diarios de vida? ¿Fue Tito Fernández o no? Tito Fernández. Ya, Y él escribió hasta un libro que se llama El libro de las tapas de madera, algo así. ya. Como que él tuvo todo un cambio a raíz de la experiencia. Sí, o sea, un cambio, ahora que sabemos, un cambio para mal. O sea, claro, él al fin de sus días tuvo estos problemas legales y si tú te das cuenta, me parece que él falleció hace un par de años, algo así. Sí, Y, y, y si no hubiera sido por estos problemas, probablemente le hubieran dado una despedida a lo grande y como que se fue un poco sin pena ni gloria. exactamente, se fue como... Porque como músico él fue un músico relevante Exacto, en la parte folclórica de Chile. así es. Y respecto a ese caso, ¿tú pudiste hablar con los testigos o solamente con algunos? Esa es una de las cosas que más me gusta de ese caso, que aunque eran 5 testigos, pude hablar solamente con uno, al que ¿Ya? entrevisté hace algunos años, que es Jorge Cruz. Ya. Y a los otros, por ejemplo, a Marcelo, lo contacté unas 2 o 3 veces Ujú. y en el teléfono me decía, mira, si hablaste con Jorge Cruz, es lo mismo que te voy a decir yo, así que no necesitas hablar conmigo, como que no quería hablar conmigo Marcelo. Ya. Con Gloria Benavides nunca pude contactarla, a Pati Chávez nunca pude encontrarla, y a Tito Fernández tampoco, porque traté de contactarlo en la época en que estaba con todos los problemas legales. Oh, Entonces ya. también él no estaba hablando con prensa, nada. Entonces lo interesante fue eso, que al final el caso logré reconstruirlo a partir de la entrevista que yo tuve con Jorge Cruz, más las declaraciones que ellos habían dado a la prensa Ujú. en distintas ocasiones, en los años 80, etcétera, y también en declaraciones que ellos habían dado en programas de televisión. Ya. Marcelo, que habló en Mentiras Verdaderas, Gloria Benavides, que habló en un programa que se llamaba El Cubo, que está todo eso en YouTube. Entonces Sí. logré rescatar esas declaraciones de esas entrevistas que ellos han dado. En el programa OVNI también habló Jorge Cruz y Pati Chávez, también creo Tito Fernández. Y Ujú. Tito Fernández anotó todo lo que había pasado ese día también como en una especie de diario, Claro. donde dijo 16 de agosto pasó esto, y resulta que él leyó esa entrada de su diario completa en una entrevista que le hicieron CIFAE, el grupo de Ya. Eric Martínez, que está Ah, en ya. YouTube también. Entonces, a partir de distintos lugares donde ellos entregan esas declaraciones, yo fui tomando eso, lo de los diarios, y al final me quedó como un capítulo con bastante Contundente. información que a mí me dejó muy satisfecho. Ya, perfecto. Y de todos los casos que pudiste investigar para el libro, ¿es ese el que más te llamó la atención o hay otro también? O sea, ese es el que más me gustó como capítulo, como quedó. Ya, ¿cómo quedó? Ya. Pero como caso, o sea, obviamente el de Pampa Yuscuma es el caso que a mí todavía más me intriga. Sí. Pero también hay otro caso que yo lo daba como un caso falso, como una invención, Ujú. que después yo tuve mis dudas, que es el caso de esta supuesta abducción en Quebrada de Macul. Ah, ya, ya. Un El del caso de papá con el hijo. 1900, sí, de 1978, que Sí. también fue un año con mucha casuística en el cono sur de Sudamérica, tanto en Chile como en Argentina. Ya. Varios casos bien interesantes a ambos lados de la cordillera, pero también avistamientos de cosas que después fueron explicadas, que era, por ejemplo, de fenómenos espaciales como lanzamientos de cohetes, y eso Ujú. también ocurrió en el mismo periodo. Apariciones marianas, o sea, Sí, pues, se informaba de una cosa y de otra, exacto. apariciones de la vida, apariciones de ovni, etcétera. Y este caso de Quebrada de Macul a mí me llamaba la atención porque era un señor con su hijo de 12 años Ujú. que a mí me causaba duda porque la familia de este señor, uno de los hijos, el hijo más chico creo, después se dedicó, por ejemplo, al Reiki, cosas como me daba dudas.
Sí. Y también la información de la prensa era un poco contradictoria, que él decía que hay cosas que no podía revelar, que le dijeron que no revelara, pero al mismo tiempo él mismo había ido a los diarios a contar lo que había pasado. Entonces era bien contradictorio, a mí me Ujú. generaba dudas, pero lo que pasó es que yo logré contactar por teléfono al otro testigo, que era el hijo de 12 años, Ya. Robinson Hernández. Y cuando yo lo contacté, él creo que nunca ha hablado con periodistas, con la prensa después de esto, porque él originalmente dio algunos testimonios en esa época, pero así años después como que él nunca ha querido hablar. Y él me dijo, me sonó un hombre serio, un hombre muy racional, Ujú. muy sincero, y él me dijo que había ocurrido tal cual lo habían contado. Entonces eso a mí me descolocó un poco, porque a veces uno lo que busca es algún tipo de confesión, así como, oye, ahora que ya han pasado años, que están mayores, a lo mejor Ujú. dice, ¿sabéis qué? No, esto fue un invento de mi papá, por ejemplo, que es lo que yo pensaba, Ya. pero según él no, según él ocurrió. Entonces eso me llama la atención, porque 24 horas o 27 horas antes, por decirte, Sí. ocurrió el caso famoso del rally en Argentina, Ah, una ya, sí, supuesta sí, sí. de dos pilotos corrían en el rally por Sudamérica. Entonces, esto fue publicado el mismo día en que supuestamente ocurrió este caso de la quebrada de Macul. Ya. Entonces, lo que yo pensaba es que ellos habían leído esa noticia, ese artículo en el diario, y que a partir de eso habían inventado algo similar. Ya. Pero como te digo, el único testigo vivo, porque el papá no lo pudo entrevistar, él había muerto hacía años. Ya. Entonces yo logré recurrir a su testimonio por otra fuente, que era una persona que estuvo vinculada a su familia durante mucho tiempo y que había recogido en audio el testimonio y lo había Ujú. transcrito, Ya. porque parece que querían hacer una película o algo así, y me lo compartió la transcripción de las declaraciones de Alejandro Hernández, del papá. Entonces a él no lo pude entrevistar, pero tuve acceso a esas declaraciones. Y después, cuando hablé por teléfono con Robinson, que me sorprendió mucho que me confirmara todo en vez de decir que había sido una invención. Ya, entiendo. Ahora, dentro de la ufología chilena, ¿cuáles son tus referentes a la hora de hablar este tema? O sea, ¿en quién o quién admiras? ¿En quién te basas a la hora de escribir o de comentar esta clase de temas? A ver, en mi opinión, ¿Sí? los que han realizado la mayor contribución a la ufología en Chile ¿Sí? han sido Sergio Sánchez y Diego Zúñiga, Ya. que fueron los que publicaron en los años 2000 el boletín de ufología crítica La nave de los locos. Ah, Yo ya, creo ya. que ellos hasta ahora no hay nadie que haya llegado a ese nivel de aporte. Ellos aportaron mucho y de hecho, como tenían esta actitud crítica y ¿Mm? en esa época incluso un poco burlesca respecto a otro ufólogo, etcétera, como que fueron mal vistos y criticados dentro de Chile, pero su labor ha sido más reconocida fuera de Chile. ¿Qué Entre es los lo que suele ufólogos de pasar? Argentina, de España, por ejemplo, ellos son, yo diría, mucho más reconocidos fuera de Chile. Ya. Y bueno, y actualmente Diego, que es periodista también, muy buen periodista, muy buen escritor y editor, él tiene esta editorial que se llama Coliseo Sentosa, Ya. donde ha hecho una labor magnífica publicando libros sobre ovnis en castellano, en nuestro idioma, de Así es. distintos autores, de distintos países. O sea, es una labor extraordinaria. Ellos tienen también un programa en YouTube donde comentan libros ufológicos de todo tipo, clásicos, libros más nuevos, etcétera. Entonces, Ujú. para mí ellos son los grandes referentes. Bueno, Sergio también actualmente ya es bastante más reconocido como referente, como erudito ufológico, tanto en Chile como fuera de Chile. Claro. Y la otra persona es don Pablo Petrovich, que fue uno de los Ya. primeros ufólogos de Chile, y que sigue vigente a sus 94, 95 años. Él es de la generación de los primeros ufólogos, Sí. miembro de UFO Chile, y él sigue interesado, sigue todos los días
viendo información que publican en Estados Unidos, etcétera, respecto a estas divulgaciones del Pentágono, etcétera. Exacto. Entonces eso me parece admirable. Entiendo. Y tú, volviendo al tema de los ufólogos, ¿en qué pie crees tú que está hoy la ufología en Chile? ¿Cómo estamos respecto a lo que es afuera? En materia de investigación, O sea, en materia de personas que realicen investigación. no sé, quizás sea cierto eso que dicen que siempre es más verde el pasto del vecino, ¿no? Sí. Entonces yo admiro otras ufologías, por ejemplo la ufología de España. Ya. A mí me parece que tiene investigadores, personajes, referentes que en Chile no existen. O sea, allá hay una cantidad, a mi modo de ver, de estudiosos, de escritores, de investigadores de todas las tendencias, tanto de los escépticos más duros hacia otros que son un poco más abiertos a la especulación, etcétera. Ya. Que en Chile no existe. En Chile hay mucho interés, hay varios divulgadores del tema que les gusta también hablar en YouTube sobre el asunto, pero yo no veo así como investigación propiamente tal, como gente que quiera llegar al meollo de las cosas. Investigación Más pura que y les dura. gusta como hablar del misterio, etcétera, pero no de ver qué es lo que es real y qué no. Ya. Y eso a mí me tocó verlo bastante fuerte con mi último libro, con el secreto de Isla Friendship. Sí. Que a mí me sorprendió que lo que yo hice fue una labor periodística básica, Sí. que es de corroborar información. O sea, la información que se había publicado, que estaba disponible, la sometía a corroboración, fact-checking. Y ahí me di cuenta que todo había sido un invento de Ernesto de la Fuente. Entonces, Claro. yo digo, ¿cómo esto no lo había hecho nadie antes? En Chile, fuera de Chile incluso, que también el caso generó algo de interés. Y me dejó muy decepcionado porque si tú ves la historia de la Isla Friendship, siempre como que se ha cubierto de una forma muy similar, como hablando de la experiencia de Octavio Ortiz y su familia, que era esta Exactamente. familia de oncemetristas. Estamos hablando de este Claro. libro, El secreto de la Isla Friendship. El secreto de Isla Friendship, publicado este año. Este libro es de este año, del Exactamente. 2025. Entonces siempre, si tú ves desde el programa OVNI y por parte de distintos ufólogos en revistas, etcétera, lo que se hacía era publicar sobre el caso a partir del testimonio de Octavio Ortiz y su familia, Exacto. que eran esta familia de oncemetristas, de radioaficionados que hablaban con los que ellos pensaban que eran gente de Friendship. A partir del programa OVNI también se contó con el testimonio de Ernesto de la Fuente, que es como el testigo, yo diría, clave o la piedra angular sobre este caso. Así es. Pero como que ahí no se iba a más lugares, como que se tomaba esos dos testimonios y listo. De hecho, Pero si mal hay no más. recuerdo, Hay más. el único libro que hablaba acerca de Friendship efectivamente fue escrito por Octavio Ortiz, que es el único que había. Claro, él sacó un libro que lo ha reeditado en algunas ocasiones, lo Sí. sacó originalmente por ahí por el 2009, Ya. pero también estaba como una especie de libro electrónico de Ernesto de la Fuente, porque Ernesto de la Fuente entre 2001 y 2003 publicó una serie de artículos, más o menos 45 artículos, en un sitio web que ya no existe hace años, que se llamaba Conexión OVNI. Ya. Entonces ahí en esos artículos él ponía como sus experiencias con Friendship, y eso es lo sorprendente, que además de otros oncemetristas o radioaficionados que también conversaron con Friendship o con los supuestos Friendship, nadie se había dado el trabajo de leer los textos de Ernesto de la Fuente y someterlos como a verificación y compararlo con otros textos, cartas, publicaciones en foros de internet que surgieron a raíz de Friendship. Sí. Entonces yo me di ese trabajo y encontré coincidencias que, en mi opinión, son irrefutables y te demuestran que lejos de que varias personas hayan tenido contacto con Friendship como uno podría haber pensado, esos textos en realidad tienen un autor común, un único autor. Sí.
Exactamente. A ver, o sea, si estuviéramos hablando de una novela de ficción, Ernesto de la Fuente sería el villano. Pero, ¿qué papel juega Octavio Ortiz en todo esto? ¿También era cómplice o simplemente estamos hablando de una persona, de una víctima de la Fuente? Yo lo veo más de ese modo. Yo creo que Octavio y su familia han sido testigos sinceros. Ya. Ellos han dicho algo que ellos realmente vivieron, ellos realmente conversaron durante años con Ujú. alguien que ellos pensaban que era gente de Friendship, que eran estos supuestos personajes que vivían en la isla, pero en realidad fueron engañados, fueron eh, engañados por alguien que se hizo pasar por Ujú. otras personas a través de la radio, como tú actualmente, por ejemplo, en internet o con los computadores, en los chats, tú puedes hablar diciendo soy tal o cual y en realidad eres otra persona que está hablando, porque la pantalla da para todo y en esa época era lo mismo, era una voz que ellos escuchaban a través de la onda de radio, aunque Ya. ellos se convencieron porque dicen que les pasaban cosas como que paranormales o que no podían explicar, o que les predecían cosas, etcétera, pero yo creo que en realidad todo se reduce un poco a que fueron víctimas de un engaño. No los únicos, también hubo otros y que actualmente lo reconocen como uno de los semetristas originales, Ya. que es Daniel Morales, que él incluso se Mm. fue a vivir a Chiloé para estar más cerca de los Friendship Sí, y que durante años fue un acérrimo creyente y actualmente él está convencido de que en realidad fue todo un engaño perpetrado exacto. por Ernesto de la Fuente. Sí, exactamente. O sea, para quien no ha leído el libro, efectivamente o el caso Friendship, derechamente fue una maquinación de Ernesto de la Fuente. Ahora, ¿cuál es la motivación que tuvo él para hacer esto? Yo la verdad no lo sé. Me imagino que es porque originalmente estaba con mucho tiempo libre y lo hizo para divertirse, era como parte de la personalidad de él. ¿Ya? Porque resulta que yo tuve acceso a una autobiografía de Ernesto de la Fuente. Ya. Entonces ahí tú te das cuenta también un poco y al leer los textos que publicó en Conexión OVNI, que él tenía un extraordinario sentido del humor. Entonces le gustaba mucho como esto de hacer bromas, etcétera. Ujú. Entonces originalmente yo creo que empezó como una especie de broma que al final como que se salió un poco de control y no por una cosa del propio Ernesto, sino que yo veo que él quiso darle un fin a esto, como pararlo, a mediados de los 90 o a principios de los 90 en esa época, Ya. y después esta cuestión volvió, pero no por él, sino porque fue tomada primero por Josep Guijarro, que es un ufólogo y periodista español, Ya. que se interesó por el caso y publicó por primera vez al respecto en una revista llamada Karma 7 en 1998. Ujú. Entonces ahí como que el caso tomó Reflotó. cierto vuelo. En Chile otras 3 revistas como que meses después publicaron al respecto. La revista Revelación, Conozca Más, ese tipo de revistas que Sí. había en esa época, Ovnivisión. Y después ya la explosión definitiva fue cuando el caso fue tomado en la serie OVNI. Fue abordado por la serie OVNI en el último capítulo, el capítulo, no me acuerdo si era el 12 o el 13 de la primera temporada, Sí. y eso causó un interés, pero extraordinario entre la opinión pública, y mucha gente por primera vez supo sobre la historia de Friendship. Entonces ahí el caso tomó nuevos bríos, nuevo vuelo, pero como te decía, no por Ernesto de la Fuente, sino por el programa OVNI, donde a él lo entrevistaron también, él sale ahí, pero yo te diría que él a esto en los 90, a principios de los Ujú. 90, y después volvió pues, gracias al programa OVNI, y ahí como que se rejurgitó, por decirlo de alguna forma, porque a partir de eso salió grupos como Van Rush, que Sí. en el segundo capítulo de OVNI los desenmascararon, que ellos decían ser la continuación de Friendship, pero en realidad era un invento también. Ujú. Entonces a Van Rush lo desenmascararon. Después hubo gente que decía que estaba en contacto con Friendship y también eran inventos.
como una mujer que se hacía llamar Isabel. Entonces, como que de ahí pasó a las redes, no a las redes sociales, en esa época no existían, sino a los foros de internet. Ya, sí. Entonces, ahí en los foros de internet se dio como un renacimiento del caso. Ernesto de la Fuente se puso a publicar, ahí él volvió, ahí él mismo dijo: voy a contar esto en primera persona, y se puso a publicar su artículo en Conexión OVNI. Y bueno, y después de eso, hasta el día de hoy, yo creo que existe todavía a través de las redes sociales el tema de Friendship, y gente que es creyente acérrimo. O sea, Sí. que yo creo que Octavio Ortiz y su familia y otros van a seguir creyendo en el caso, pese a los argumentos que uno pueda entregar, mostrando que fue un invento de Ernesto de la Fuente. Y hay gente para la cual esto es como algo casi sentimental, una cosa que dice relación con los sentimientos, entonces van a seguir creyendo, y no van a hacer caso a razones ni a argumentos. Ya, entiendo. Ahora, ¿cómo encaja en toda esta historia que nos inventó Ernesto de la Fuente el avistamiento del 17 de agosto del 85, el famoso ovni de sábado gigante? ¿Fue una coincidencia afortunada, por así llamarlo? Fue una coincidencia, y que él logró manejar en forma muy, muy hábil. O sea, eso hay que reconocerlo. Porque esto que pasó sucedió justo en la época en que ellos estaban en contacto radial, los Ortiz, digo, con los supuestos Friendship. Y ese día participó en la conversación más personas que después siguieron hablando con estos supuestos Friendship, que una era la radioaficionada o oncemetrista que conocían como Mona Topógrafo. Ya. Ella, a raíz de esa conversación, entró en el tema, lo mismo Daniel Morales. Entonces, después de ese avistamiento, como que se formó un grupo de oncemetristas que estaban de alguna forma relacionados con Friendship. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que Ernesto de la Fuente, supuestamente en esa época, estaba en Chiloé, en Kemchi, en el fondo Taikemó, Ya. y según él no vio lo del 17 de agosto del 85 porque él estaba allá en Chiloé. Pero en sus propios escritos, tú ves que ese mes él viajó a Santiago, y yo hablé con uno de sus hijos, y él me dijo que en ese momento su papá estaba en Santiago, en su casa en el fondo de Santana de Chena, y que Ya. estaba mirando por la ventana el ovni, y al mismo tiempo hablando en la radio, haciéndose pasar por Ariel. Entonces él como que decía esto de se va a mover 5 grados hacia cordillera, pero en realidad lo que estaba haciendo era mirar por la ventana el ovni, y esta cosa estuvo moviéndose de mar a cordillera durante todo el día prácticamente. Entonces Sí. él tampoco dijo nada nuevo, o sea, dijo que se iba a mover en la dirección que ya llevaba esa bola plateada. Yo la vi también, yo era Sí, niño, exactamente, sí, yo y también recuerdo haberla visto. en esa época nadie sabía lo que era, y generó como toda una discusión en la prensa. Exacto. Pero actualmente se sabe que era un globo Mir, No, un así Montgolfier infrarouge lanzado por la Agencia de Estudios Espaciales de Francia desde un lugar cercano a Pretoria, en Sudáfrica. En una campaña de lanzamiento en julio de 1985 lanzaron algo así como 8 globos Mir, y uno o más de uno atravesó el Pacífico, llegó a las costas de Chile, Sí. en la región, me parece, de Magallanes, y de ahí subió hacia la zona central. Hay publicaciones de prensa en la zona de Villarrica, si mal no recuerdo, de Puerto Montt, pocos días antes del avistamiento de Santiago, donde se habla sobre este avistamiento de una cuestión como una pelota plateada. Era eso, que estaba subiendo hacia el norte. Ahí se produjo el avistamiento en la zona central de Chile, y exactamente un mes después ocurrió lo mismo en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, aunque originalmente nadie sabía qué es lo que era eso, con posterioridad investigadores como Luis Eduardo Pacheco Sí. en Argentina han logrado hacer una identificación de ese ovni, que en realidad era el globo Mir.
Entonces fue un hecho fortuito que un globo Mir, que nadie sabía en ese momento qué es lo que era un ovni para todos, se dejó ver sobre Santiago y al mismo tiempo Ernesto de la Fuente lo vio y con tremenda habilidad dijo: miren ahora, salgan a mirar el cielo, y ahí se dio toda esa conversación que fue como lo que afianzó a Friendship con un caso vinculado con la ufología. Exactamente, sí. Ahora, respecto a este mismo tema, en el documental Isla Alien de Cristóbal Valenzuela se intenta explicar el actuar de la Fuente, pero más mirado por el lado político. ¿Tú crees que tiene algún asidero esa explicación? No, yo no lo comparto. O sea, a mí me consta que probablemente la investigación más en profundidad ¿Mm? que se haya hecho sobre el tema de Friendship la hizo Cristóbal Valenzuela y su equipo, porque él era parte de un equipo de producción. Sí, Porque a mí me consta que ellos hicieron una investigación mucho más amplia de lo que se ve en el documental. El documental dura un par de horas y al final ellos tuvieron que hacer un corte y ver qué es lo que iba a estar en el documental y todo ya. lo que quedó afuera. Y yo creo que es mucho más el material que quedó afuera que lo que quedó en el documental. Entonces, esa es una investigación que ojalá hubiera podido salir completa. Ya. Pero yo no estoy, o sea, ellos están en su derecho, todos los que hacen algún tipo de documental, publicación, libro, ellos están en su derecho de poner un punto de vista, como una línea editorial, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que ellos hicieron, decidieron al final del documental darle una mirada desde el punto de vista político de la época en que sucedió esto, el de la Claro. dictadura, porque Ernesto de la Fuente efectivamente era una persona que apoyó al régimen militar. Sí. Hasta donde pude averiguar, no fue parte de ningún organismo de inteligencia, nada de eso, al menos como en papel, como que conste en alguna parte, pero él sí era como simpatizante Ya. del régimen militar, y él estuvo involucrado, o sea, su nombre tú lo encuentras vinculado a la desaparición de 2 personas. O sea, desaparición es un eufemismo, personas que fueron detenidas y asesinadas en el fondo, ¿no? Claro. Pero desde mi punto de vista, lo que yo he podido averiguar al respecto, la participación de Ernesto de la Fuente en eso fue más bien circunstancial. La zona donde él vivía, hubo una especie de altercado entre un par de personas después de un partido de fútbol, y a esas personas se las llevaron detenidas a un cuartel de policía y ellos fueron los que finalmente nunca más volvieron. Exacto. Y para trasladarlos a ellos le pidieron prestado el auto los carabineros a Ernesto de la Fuente. Entonces al final yo creo que la participación de él no fue como No fue directa. claro, fue como más bien circunstancial, pero claro, existe. Entonces yo creo que ellos le dieron en el documental demasiada importancia o preeminencia a eso por sobre la historia misma de Friendship, que para mí es lo importante, o sea, poder averiguar y determinar si algo de eso era cierto o no, y ellos como que dejaron un poco abierto eso, como que Sí, ellos en el documental insinuaron que Ernesto de la Fuente era el que inventó el tema, que fue un engaño, pero no lo dicen en forma tan determinante, como que le dejan un poco más abierto. exacto. O sea, dejan el final abierto para que la gente saque sus propias conclusiones respecto a lo que muestran ahí. Y hablando de ese mismo documental y también del supuesto cáncer que tenía de la Fuente, del cual se curó en Friendship, ¿de dónde sale esa historia también? ¿Cómo se le ocurre a De la Fuente una cosa así? Porque yo tengo entendido que la única enfermedad que tenía De la Fuente era un enfisema pulmonar, Sí. que es muy diferente a un cáncer, obviamente. Uh-huh. Claro, Ernesto de la Fuente durante buena parte de su vida fue un fumador compulsivo. Uh-huh. Entonces, Octavio Ortiz, en su libro, que es su testimonio sobre Friendship, ¿Ya? él puso que en una época que tampoco está bien determinada, porque nunca hablan de años, nada, sino que fines de los 80, como una cosa más bien vaga,
Ya. él ponía que Ernesto de la Fuente como que desapareció durante unos meses y que él lo había visto muy mal, muy flaco, muy pálido, etcétera, como que de mal aspecto, y que cuando él desapareció pensaron que había pasado lo peor, que a lo mejor había muerto, pero que un día como que lo llama por teléfono y le dice, no, ya estoy de vuelta, te voy a contar todo. Y ahí llegó contando que le habían diagnosticado cáncer al pulmón, pero que había viajado a Friendship y que en Friendship lo habían sanado. Que fue más o menos lo mismo que, o sea, me parece que en esa época contó eso y nada más, como que Ya. no dio mayores detalles. Pero después en el programa OVNI, él habló de nuevo al respecto y entregó algunos detalles. Y después en su escrito, entre 2001 y 2003, en su artículo, habló más todavía sobre eso y Ya. entregó más detalles. Entonces, claro, toda la gente que escuchaba esa historia, yo creo que el interés principal en Friendship fue por eso, que alguien que tuviera una enfermedad terminal fuera curado en esta isla mágica, ¿ya? Entonces, mucha gente se interesó en eso, por tener alguna enfermedad terminal o a la que la ciencia no podía, no podía tratar en forma efectiva. ¿Y qué pasa? Que Ernesto de la Fuente se le cuestionó el tema del cáncer, le dijeron que mostrara la radiografía, Claro. que no las mostraba, que después se la mostraba a un investigador, pero que en realidad nadie sabía bien cómo interpretar una cosa así. O sea, eso puede interpretarlo un médico o un tecnólogo, pero no cualquier persona, digamos, al ver unos Al rayos ver X. exacto. Entonces se le cuestionó mucho eso. Él nunca probó que realmente en forma fehaciente que hubiera tenido cáncer. Y la cosa es que en su autobiografía, ¿Mm? él en 3 partes menciona que él padecía de enfisema pulmonar Exacto. y en ninguna parte él habla que haya tenido cáncer. Bueno, en la autobiografía también es importante decir que trata sobre su vida desde su niñez más temprana Ujú. hasta aproximadamente 1975. Ya. Como que él, la parte posterior no habla, entonces no habla nada de Friendship, no habla sobre Octavio, nada de eso, Ujú. absolutamente nada. Pero él en 3 partes de su autobiografía menciona que él padecía enfisema pulmonar, y en ninguna parte pone el tema del cáncer, y él habla de un cáncer al colon que sufrió uno de sus hermanos. Ya. Y él tenía una relación antagónica con su hermano, entonces lo pone en forma como burlesca, como en forma irónica, Ujú. y yo pensaba que por muy antagónica que fuera la relación entre ambos, si él realmente hubiera padecido de cáncer de pulmón, él no hablaría de esa forma como burlesca del cáncer de su hermano. O sea, habría tenido una pizca al menos de solidaridad si que él hubiera sufrido algo similar, pero Exactamente. no lo pone en ninguna parte lo del cáncer, sino que él sufría de enfisema pulmonar, que fue lo que al final le provocó la muerte. O sea, Sí, en su certificado de defunción dice por enfermedad obstructiva crónica, el famoso por EPOC. enfermedad pulmonar, claro. Entonces, eso fue por el enfisema y Friendship no lo curó de eso. No. O sea, de hecho, si mal no recuerdo, en el documental en Isla Alien, entrevistan a Ernesto de la Fuente, quien está sumamente flaco y que está con oxígeno. Sí, de hecho Sí, yo así fue como también lo entrevisté, yo lo entrevisté el 2019 en febrero, ¿ya? y él dependía del oxígeno, se cansaba fácilmente, Ujú. etcétera. Entonces él tenía 79 años. Ya. Y, y claro, o sea, él indistintamente decía que había sido curado en Friendship en 1989, según algunos de sus textos, Ujú. y en 1990, según otro de sus textos. Entonces yo traté de averiguar qué pasó con Ernesto de la Fuente en esos años y logré determinar que en 1988, no el 89 ni el 90, él efectivamente estuvo ausente de Santiago porque él se fue al sur para vender el Fundo Taikemó. Yo Ya. conseguí las escrituras de venta del fondo, entonces ahí salen las fechas
que él efectivamente tuvo que ir 2 veces, como dijo Daniel Morales. Daniel Morales vivía en Ancud en esa época, entonces él recibió a Ernesto en Ancud, estuvo con él. Entonces Ernesto dice que fue para sanarse en la isla Friendship, pero en realidad no fue a sanarse a Friendship, sino que fue al sur a vender el fundo, a hacer los trámites legales para vender el fundo Taikemó. Ya. Y todo eso está en el libro, o sea, Claro. el secreto de Isla Friendship de mis 3 libros es el más largo. El libro Sí, así es. impreso tiene 570 páginas de pura información, está todo, toda la historia, desde el inicio hasta lo que descubría la serie de los escritos de La Fuente con estas supuestas terceras personas de contacto con Friendship. Que al final en realidad no era así, era el único autor de toda esa. Sí, eso es lo que más sorprende. Ahora, una de las cosas que más me sorprendió, aparte de eso, es que efectivamente Ernesto de la Fuente había llegado a la casa de Octavio Ortiz con un habitante de Friendship, un llamado Carl, una cosa así. ¿Cómo es esa historia? ¿Y de dónde sale este personaje, este otro personaje? Es que no he podido determinar con claridad aún. Pero ¿quién era Carl? Yo creo que era algún tipo de, probablemente alguien extranjero o algún mormón que está de visita en Santiago en ese momento, porque Ernesto de la Fuente después se hizo mormón. Sí. Entonces, esa es una historia, es divertido, es como pintoresco, tiene finales distintos dependiendo de quién te lo cuente. ¿Ya? Porque la historia de Carl es que, según la cuenta Ernesto, es que cuando ya habían pasado varios años, por ahí por el 94 o una cosa así, cuando ya no sabía de Friendship desde hacía tiempo, un día lo llamaron por teléfono y le dijeron que como que hubo un vuelo que tomó un supuesto Friendship que se adelantó, entonces que si les podía hacer el favor de ir a buscarlo en San José de Maipo, de alojarlo en su casa una noche y al día siguiente llevarlo al aeropuerto. Entonces Ernesto dijo, ok, ya lo voy a buscar, fue a San José de Maipo, lo recogió ahí, etcétera, se fueron, en el camino pasaron a comer paró en el camino a comprar unas tortillas, algo así, y como que el Carl comió la tortilla y delicioso y no sé qué. Y según Ernesto, él se paró como 2 veces a un teléfono público para llamar al ufólogo Rodrigo Fuenzalía, como para que lo acompañara, para que conociera a Carl, pero que estaba fuera de su casa, que no lo encontró. Entonces ahí resolvió ir a la casa de Octavio Ortiz de Cristina, con Carl. Entonces llegó allá y se lo presentó como y ellos quedaron como impresionados. Y si tú hablas ahora con Octavio, él dice que trataba de ver la mirada de Carl porque era una mirada muy intensa o no sé qué, así como que él de alguna forma le temía, y que Carl habría dicho que habló poco, pero dijo algo así como que los movimientos telúricos en Chile tendían a coincidir con los cambios de presidente. Una cosa así, como con las elecciones. Entonces dicen que tomó jugo, que la señora Cristina, la esposa de Octavio Ortiz, le sirvió jugo, tomó, y ahí se fue, y ellos no sacaron foto, nada, o sea, no dejaron nada para el recuerdo. Y Ernesto dice que mira esa noche, en vez de la pieza en su fundo de Santa Ana de Chena, hizo dormir a la intemperie como dentro de una casa rodante que tenía Ernesto. Ya. El día siguiente, cuando fue a verlo, estaba como con la cara media desfigurada, acá, picado los zancudos y le había picado como unas reacciones alérgicas. Sí. Entonces que la historia como la termina Ernesto es que fue a dejar a Carla al aeropuerto porque ahí iba a tomar un vuelo supuestamente hacia el sur de Chile. Ya. De forma como Octavio termina la historia es distinta. Es que Ernesto fue a dejar a Carl a Farellones, y que en Farellones se bajó Carl y se subió a un ovni y se fue en un ovni. Entonces son distintas formas
de terminar una misma historia. Entonces, yo quise tratar de determinar quién era Carl porque no sé con su identidad, o sea, a través de otro personaje que recopilaba Friendship, que tenía un blog que se hace llamar Centaur Sentinel, pero se llama en realidad Ariel Subiabre, ¿Ya? es como un fanático así de Friendship. Él era amigo de una de las hijas de Octavio y la entrevistó sobre esto, y la hija de Octavio dijo que en cuestión se llamaba Carl Rose, como que le dio un apellido. Ya. Y claro, traté de averiguar que si existía esta persona, y hay varios Carl Rose que uno encuentra por internet. Sí. Entonces no he podido llegar con la persona, pero por eso yo especulativamente creo que era un personaje que probablemente Ernesto, dentro de su congregación religiosa, tuvo que hospedar por una noche mientras proseguía viaje a otra parte. Pero una persona, digamos, normal, probablemente extranjero, pero no ni un extraterrestre, ni alguien de Friendship, ni mucho menos. No. Y cuando le pregunté a Fuenzalía sobre la historia y le conté que Ernesto lo llamó por teléfono y que no lo encontró en la casa, Fuenzalía me dio otra versión, me dijo que era mentira eso, que había hablado con Ernesto y que habían quedado que iban a ir a la casa de Fuenzalía, y que Fuenzalía se quedó esperando para conocer a Carl, pero que al final se fueron a la casa de Octavio Ortiz. Entonces son dos versiones para una misma historia, y yo creo que al final la persona que podría entregar mayor información respecto a quién era Carl es la viuda de Ernesto de la Fuente, la señora Ethel Barahona. Ya. En algún momento, si yo o alguien más pudiera hablar con ella de forma abierta, sincera sobre esto, a lo mejor ella va a decir, mira, este era un tal o cual tipo, un conocido de la familia, no sé, pero no tenía que ver con Friendship, pero Ernesto quiso hacerlo pasar así, para Octavio Ortiz y la familia de Octavio, que quedaron muy impresionados, porque parece que también Carl tenía como una presencia muy, muy llamativa, como dicen que era un hombre hermoso, Ya. y que era como que parecía físico-culturista, que era musculoso, etcétera. Puede ser, en todo caso no es factible. Si sea alguien mormón o alguien de la religión, claro, lo más probable es que sea, y da con el estereotipo. O sea, es una especulación que sea un extranjero, pero en una de esas que no, en una de esas era chileno también, no sabemos, pero lo que sé es que no tenía relación con Frenchy, simplemente Ernesto se aprovechó probablemente de su físico, de su apariencia, para hacerlo pasar como un supuesto friendship ante Octavio Ortiz y su familia. Sí, porque entiendo. Octavio, este es el único personaje que ellos conocieron como un supuesto friendship. Claro. Porque los demás no conocieron a nadie, o sea, no conocieron ni a Alberto, que era el capitán del Mitilus 2, no conocieron a ¿cuánto se llama? A Helga tampoco la conocieron. Entonces ahí Octavio dice en su libro que hubo alguna ocasión en que Helga lo iba a pasar a ver a su casa y al final no, etcétera. Y por otro lado, Ernesto en sus escritos dice que en alguna ocasión lo visitó a él en su casa en Santana de Chena, Helga, con Rafael, con Gabriel, con algunos otros friendship. Entonces yo me pregunto, si a Ernesto lo visitaron en su casa los friendship, ¿por qué Ernesto no le avisó a Octavio Ortiz y le dijo, ven a mi casa, están acá? Pero nada, o sea, es un invento. Sí, exactamente. O sea, de hecho, también en el libro aparece mencionado el caso de Amicha, el caso de Humo, y que tienen varias similitudes en este caso con Friendship. ¿Tú crees que ahí Ernesto de la Fuente se estuvo, como, por así decirlo, inspirando en esos casos? Pues, resumidas cuentas, para que le expliquemos a la gente de en qué consiste el caso de Amicia en Italia y en qué consiste el caso de Humo en España. Claro, el caso de Amicicha es bien similar, pero es anterior, o sea, es del año 1956. Ya. Donde supuestamente en Italia, en la región de Pescara, un grupo de personas alrededor de un hombre que se llamaba Bruno Samachicha entraban en contacto con supuestos extraterrestres que vivían en bases subterráneas, aunque esos extraterrestres eran bien peculiares porque venían en distintos tamaños, desde unos especies de enanos hasta unos gigantes de más de 3 metros,
y tenían también nombres bien extraños, bien rimbombantes, no eran como los nombres de Friendship de Ángeles, Gabriel, claro. Rafael, no eran esos, no, eran otros nombres como que bien sui generis que ellos inventaban. Entonces, ese caso, a mí lo que me llama la atención es que hay similitudes, pero al mismo tiempo, Amicitia es algo que no se conoció públicamente sino hasta más o menos 2007-2008, que se publicó un libro, el primer libro al respecto, y Friendship es anterior a eso. Sí. Entonces, a mí me llama realmente mucho la atención que amicitia es la palabra en italiano para amistad. Claro. Y Friendship también es amistad. Entonces uno dice, Ernesto de la Fuente se basó en amicitia, pero ¿cómo se basó en amicitia si el caso de Friendship es de mitad de los 80, cuando no se conocía aún sobre amicitia? ¿Cómo supo Ernesto? Entonces ahí yo no sé realmente cómo supo, y yo especulo que pudo haber tenido conocimiento directo por parte de alguien que participaba de la historia de estas de amicitia, que son de entre 1956 y 1978 más o menos, porque también llama mucho la atención que en ambos casos sea amistad. Sí. Entonces pudo tener relación o pudo ser una coincidencia sorprendente. Sí. Aunque en el caso de Friendship la palabra era en inglés. Claro. En el caso de Amicitia era en italiano, y en ese caso se menciona que también estaban activos en otros lugares de Europa y que tenían nombres que siempre coincidían con el lenguaje del país, en Francia, en Alemania, ¿cuánto se llama? Hasta en Rusia, en la Unión Soviética en esa época. Pero en todo caso, si tú ves la historia que en el libro yo pongo en uno de los anexos, claro, hablo con ciertos detalles sobre amicitia, y yo creo que es uno de los resúmenes más completos en algún libro en castellano sobre amicitia. Yo me basé en 2 libros de Bruno, porque uno era Samaché, hasta se me olvidó ya el apellido de Bruno. Era el que ha escrito 2 libros sobre amicitia. Ya. Pero los libros son realmente una cosa muy difícil de creer. Muy difícil de creer. O sea, pone situaciones y cosas que uno dice, no, esto no tiene ni pie ni cabeza. Y bueno, y con Humo sucede algo similar, pero a diferencia de Friendship, Humo contó con humólogos, o sea, dentro de los ufólogos españoles, que yo te decía antes que son un grupo donde hay muchos especialistas y bastante bien preparados. Hay una subdivisión de ufólogos que son los humólogos. Entonces ellos investigaron en profundidad el asunto de Humo, y para mí el caso Humo me resulta muy divertido de conocer y de leer. Es muy, muy sabroso. Sí. Pero también al final se vio que era un invento, una mentira, que hasta hoy dicen, pero ¿cómo lo hizo él solo o con algunas personas que lo ayudaron? Y otros creen que hay algo detrás que realmente existe. Es muy similar a Friendship. Uno dice, no, es mentira, y otros dicen, no, si esto es verdad, si esto tiene que haber sido real. Exacto. O sea, si de hecho hasta el día de hoy hay muchos grupos que quizás no estén relacionados con Ernesto de la Fuente, pero que continúan, en este caso, promoviendo lo que es la isla Friendship. De hecho, si mal no recuerdo, creo haber leído que respecto al mito, incluso que hasta Friendship se habría movido al norte. Hacia el norte, claro, de Chile. Sí. No, el autor de los libros que te decía antes es Stefano Breccia. Ya. Que se me ha ido el nombre, ahí lo vi en el libro. Estos son los libros de amicitia. Claro, el tema del norte yo también lo pongo en uno de los anexos. Que a mí me lo contó una persona a la que le contaron que habría gente
que de alguna forma correspondería a los Friendship en la zona al interior de Vallenar. Ya. Entonces yo pongo en los anexos, el último anexo se llama Historias inconclusas, Ujú. donde pongo varias cosas que no logré ir más allá para corroborar o no, pero claro, eso por otro lado yo vi que Freddy Alexis entrevistó así como cubriéndole la identidad a alguien que parece que era esa persona, la persona que habló con la señora que me lo contó a mí, Ah, donde habla sobre estos supuestos friendship en la zona al interior de Vallenar. Pero eso es algo que habría que corroborar, o sea, primero hay que ver quiénes son estas personas, confirmar identidades, ir exacto. allá y ver si existe realmente esta agrupación o comunidad o lo que sea. A mí eso en este momento es imposible, estoy lejos de Chile, Sí. pero si hay alguien allá o cerca del lugar, eso se puede hacer. O sea, estas cosas, si uno tiene este tipo de noticias, lo que hay que hacer es tratar de ir y verificar que haya algo de eso, Exactamente. corroborar. Ahora, Patricio, tú has sido el autor de esta trilogía, que en este caso de esta trilogía ufológica chilena. Pero la pregunta que me surge es lo siguiente: ¿en Chile, en materia de literatura ufológica, todavía estamos al debe? ¿Todavía nos faltan publicaciones? Yo creo que no nos faltan publicaciones, nos sobran. ¿Ah? Porque, sí, claro, Publicaciones serias, o quizás. sea, da un poco de risa, pero es cierto, porque es un fenómeno que yo en lo particular no he estudiado así como en forma minuciosa. Ujú. Ahí yo creo que sabe más al respecto es Diego Zúñiga, que te mencioné antes, de Ya. Coliseo Sentosa. Pero él se ha percatado de ese fenómeno que a partir de 2010 aproximadamente, Ujú. como que ha habido un incremento, un fuerte incremento en la publicación de libros ufológicos chilenos. Ya. O sea, con Eh, casuística chilena. o sea, algunos con casuística chilena, otros donde meten también cosas de otros países, pero libros escritos por autores chilenos sobre Ya. ufología. Y eso, no sé, yo creo que dice relación con que en Chile hay mucho interés Sí. por el tema OVNI y hay muchos autodenominados ufólogos, probablemente más que en otros países, porque yo no sé si exista esa cantidad de publicaciones de libros ufológicos en otros países latinoamericanos. Ujú. O sea, sabemos que, por ejemplo, Argentina también publica libros sobre ufología y temas afines, pero no sé si tantos como Como se han Chile. publicado en Chile a partir de alrededor del 2010, sí. Ya. Hubo Ya. como una cantidad grande de publicaciones. Ujú. Sí, no, sí entiendo. Ahora, Patricio, ya para ir finalizando, en este caso, bueno, tengo dos de los tres, me falta todavía Friendship, que eso espero tenerlo al menos en digital para poder leerlo y para poder analizarlo. ¿Algún plan respecto a quizás seguir publicando los del tema o en este caso escribir algún otro tipo de libro al respecto? No, Hasta el minuto no. no, o sea, es posible que en algún momento escriba alguno que tenía como ganas de escribir un libro así como OVNI en Chile, ¿Ya? como casuístico, pero a nivel mundial. Ah, ya, ya. Como casos que a mí en lo personal me interesan de distintos lugares del mundo Ujú. y meter ahí entre medio algunos casos Chileno. sudamericanos que Ah, yo creo que ya. son poco conocidos a nivel mundial, Ya. pero no sé si lo haga o cuándo lo haga. Mm. Eh, Porque no sé, como con esto como que le di cierre a eso, hay otros temas que me interesan, eh, hacer otras cosas, ojalá cosas que me den algo de dinero, necesito generar dinero y no lo he hecho con los libros ufológicos, entonces necesito encontrar alguna fuente de sustento, Sí. que no lo he encontrado en la ufología, entonces estos libros, el de Friendship, por ejemplo, estuve el último año y medio trabajando en él Ujú. y los libros te generan como
te quitan tiempo a la Exacto. hora de investigarlos, de redactarlos, de revisarlos. También tuve que incurrir en gastos para conseguir ciertos documentos como escrituras públicas, etcétera. Exacto. Eh, pero claro, ahora lo que necesito es encontrar algo que me dé algún sustento económico, Ujú. que los libros no lo hacen. O sea, uno al final gasta mucho en tiempo, en esfuerzo, y lo que ganan no es no es comparable, no es equiparable. Claro, no, sí me Entonces, imagino. por el momento no, yo ahí cierro. O sea, esto es una trilogía me interesaba escribir sobre casos que yo encuentro que son relevantes de Chile, Ujú. y lo hice en esta trilogía. No tengo contemplado escribir más sobre casos chilenos. No Ya. es que no haya más casos chilenos, hay casos chilenos Sí. y sumamente interesantes. Yo, de hecho, hay casos de los que uno ni siquiera sabe, y Ujú. yo hace poco, en el libro que te mencioné antes de JJ Benítez, Ya. me enteré de un caso que encuentro sumamente interesante, chileno, militar, Sí. ocurrido en 1984, del cual yo antes no tenía conocimiento. Un caso en una base militar en Iquique, Ya. donde unos soldados le habrían disparado a unos humanoides que entraron en un ovni, que bajaron, etcétera. Y ese caso para mí era completamente desconocido. Entonces, Sí, pues yo casos tampoco lo conocía. hay en Chile, pero yo en lo personal no voy a escribir más al respecto ni investigar más al respecto, por lo que te decía antes, que Ujú. eh, uno como que se desgasta mucho investigando, adquiriendo información, Exacto. escrituras públicas, etcétera, y al final lo que recibe es una parte ínfima de eso. Sí. Entonces no es algo que se pueda sostener en el tiempo. Y por otro lado, ya no hay casos que a mí me interese como profundizar, especialmente estando tan lejos. O sea, Claro. yo vivo lejos de Chile ahora y no me fue muy difícil lograr conseguir ciertas informaciones sobre Friendship. Me habría gustado estar allá en Chile, pero no fue posible. Ujú. Entonces, ahora no es algo que sea tampoco compatible con Exacto. mis, ni el lugar donde vivo, ni mis actividades del día a día, mis actividades domésticas, digamos, familiares. Estoy dedicado a otras cosas, como dedicado a mi familia, a hacer cosas domésticas. Entonces ya no es compatible eso con la investigación ufológica. Claro, no, sí lo entiendo. Ahora, para la gente que nos está viendo, ¿cómo adquirimos La Noche de los Centinelas, OVNIs en Chile y El Secreto de Friendship, de la isla Friendship? Los tres están disponibles en Amazon, tanto en ¿Ya? formato físico como digital. Ujú. El formato digital, uno puede leer el libro en un tablet, en un iPad, por ejemplo, Exacto. en computador, incluso en los teléfonos, utilizando una aplicación gratuita que uno descarga de Amazon, que Ujú. se llama Kindle. Sí, Ahí hay una confusión porque el Kindle también es como una especie de tablet de Amazon, claro, no, pero pero la aplicación es otra. y la aplicación también se llama Kindle, pero en este caso Ujú. es la aplicación que uno la descarga en el iPad o en el computador o en el teléfono, y a través de esa aplicación uno puede comprar el libro que uno adquiere en forma digital a través de la plataforma de Amazon. Exactamente. De hecho, hay mucha gente que prefiere la versión impresa, pero yo siempre recomiendo la digital. Para mí la digital es la mejor. ¿Por qué? Porque en primer lugar están las imágenes a color. Ya. El libro impreso está en blanco y negro y es más barato. Sí. Por ser también digital, no tiene el soporte físico, entonces es más barato. Y la transmisión, digamos, el libro tú lo compras y lo descargas inmediatamente. No tienes que esperar a que te lo envíe Amazon Claro. una semana o 2 semanas. La entrega es inmediata. Entonces, esa es como lo que yo siempre recomiendo, pero mucha gente prefiere la versión impresa. Sí, la versión impresa es que el olor a libro nuevo llega, es adictivo. Sí, es verdad eso. Eso es verdad. Y Patricio, ya para ir finalizando, tus redes sociales, ¿dónde te puede ubicar la gente? A través de Instagram o a través de cualquier otra red social. Sí, estoy en Facebook siempre como Patricio Aburleme Hoffman.
Estoy en la plataforma X, ex Twitter, y en Instagram como @patoabusleme. Ya. En esta otra también que está ligada a Instagram, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que va como junta. El Threads, una cosa así. El Threads, Threads, claro. Ese. Gracias, hijo, sí. Ahí también, pero esa como que ni la uso. Y es posible que empiece a usar el TikTok, pero tengo todavía que crearme una cuenta, no he entrado todavía al TikTok. Pero ahí Pero en es este caso posible que lo haga. vamos a estar al pendiente, Patricio. Patricio, un placer haber podido conversar contigo de estos temas que son altamente interesantes, de estos 3 espectaculares libros, y que ojalá se vengan muchos más. Todos los que nos gustan estos temas siempre queremos saber más y queremos mucha literatura al respecto. Y estimados, a ustedes que nos están viendo, también agradecerles su preferencia, recuerden dejar su like, compartir, suscribirse y también recuerden que se pueden hacer miembros del canal. A toda la comunidad de Ñuñoa Paranormal les deseo que tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que nos estén viendo. Patricio, nuevamente agradecerte, un honor haber podido conversar contigo y esperemos que no sea la última. Muchas gracias por la invitación, un placer haber estado acá. Un placer para mí también, Patricio. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos. No tomen a la ligera los sonidos que trae la noche. Y si alguna persona les advierte que no es prudente caminar por algún lugar en particular, mejor hagan caso. Uno nunca sabe. Aquí finaliza el capítulo de hoy de Ñuñoa Paranormal, el podcast. Muy pronto, una nueva historia donde narraremos el lado oculto y desconocido de nuestros territorios. Conducción Héctor Rojas. Síguelo en Instagram como @nunoa_paranormal. Locución de continuidad, Angélica Parada. Síguela en Instagram como @negraingrata.